Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Les doy la más cordial bienvenida a este programa informativo semanal de la Agencia de Noticias Cenit y de Guadalupe Radio, transmitido, grabado en la ciudad de Roma, donde tenemos presencia constante y podemos vivir muchos de los acontecimientos que después les reportamos. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica y pasamos a las informaciones de la semana que va del 2 al 8 de septiembre del año 2024. Lo más importante de la semana. Para este momento se ha cumplido la primera etapa, la primera mitad del viaje apostólico del Papa Francisco al sudeste asiático. Se trata del viaje más largo en cantidad de días por la duración, pero también el más largo por la distancia. Para este momento, la primera mitad, el Papa ha visitado ya Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Ambos países son países donde los católicos son una minoría, especialmente en Indonesia, que es además el país con más musulmanes en todo el mundo. Ahí, uno de los momentos más entrañables ha sido la inauguración del túnel de la amistad. Se trata de un túnel que une la mezquita con la Catedral Católica de Yakarta. El Papa Francisco bendijo personalmente el túnel, estuvo personalmente presente allí y justamente en un momento de esa visita para la bendición de ese túnel se registró uno de los momentos emotivos más importantes y significativos de este viaje, y me refiero a cuando el imán, un hombre vestido de blanco como el Papa, acerca sus mejillas a la cabeza del Papa y le besa la cabeza. Y a esto el Papa Francisco, desde su silla de ruedas, corresponde besándole las manos. Un signo importante considerando que en muchos países de mayoría musulmana los católicos son más bien perseguidos. Este gesto de diálogo interreligioso ha marcado una de las etapas más importantes del diálogo del catolicismo con el mundo musulmán. No lo olvidemos, lo dije hace un momento, Indonesia es el país con más musulmanes de todo el mundo. Por otra parte, en Papúa Nueva Guinea, un país que ha vivido una historia de presencia cristiana más bien reciente, el Papa pudo alentar a los jóvenes, a las comunidades católicas y tener encuentro con muchos de esos católicos que proceden del ámbito indígena. Por otra parte, antes de que el Papa se fuese de Indonesia, que fue el primer país visitado en este recorrido, en este viaje pastoral, el Papa Francisco dejó 7 personas en la cárcel, y por una razón. La policía de Indonesia capturó a 7 personas que planeaban un atentado contra el Papa Francisco. Esto evidencia no solamente la eficacia de la policía, sino también el hecho de que la figura del Papa suele suscitar polarización, especialmente en un ámbito musulmán, donde a estas personas, como se había encontrado en algunas redes sociales donde publicaban algunos contenidos, manifestaban su rechazo a la visita del Papa. Tenemos por delante ahora la segunda etapa, la segunda mitad del viaje del Papa Francisco al sudeste asiático, en este caso a Timor del Este y a Singapur, pero sobre esto, dado que sigue estando en curso, les informaremos la siguiente semana. Por otra parte, durante estos primeros días de septiembre, desde el pasado 7 en concreto, se desarrolla uno de los eventos católicos más importantes a nivel mundial, y me refiero al Congreso Eucarístico Internacional, cuya sede este año 2024 es la ciudad de Quito, en el país de Ecuador. El Papa Francisco, dado que no puede estar presente, envió un mensaje grabado, un video. Y en ese video, que es interesante porque no solamente profundiza en el lema del Congreso, también enseña algunas de las lecciones de la Eucaristía a todos nosotros. Jesucristo, que como lo ha dicho algún otro obispo en fechas recientes, hay que adorarlo, pero después de la adoración nos manda a la misión. Por otra parte, ha sido un poco frecuente el hecho de ver a un cardenal celebrando un funeral por la propia mamá. Y es que usualmente los cardenales suelen ser personas pues de una cierta edad, en la que habitualmente las mamás, debido a esa edad, ya no están con ellos. Pero en el caso del cardenal secretario de Estado, a quien por cierto, y debido a lo que voy a decir, no habíamos visto acompañando al Papa, y siempre el secretario de Estado es uno de los
miembros del séquito pontificio, no lo ha estado acompañando en este viaje al sudeste asiático, y la razón es que murió la mamá del cardenal Parolin, el cardenal secretario de Estado, que jerárquicamente hablando es el número 2 después del Papa en la Iglesia Católica. Pues el cardenal Parolin celebró el funeral por su mamá, una mujer de 94 años que falleció a inicios del mes de septiembre, y cuyas fotografías que hemos publicado también nosotros en Cenit del funeral, e incluso la homilía misma, con palabras bastante entrañables de un hombre que agradece la fe, como muchos que le hemos recibido, a nuestra madre, y que además también nos la ha cultivado. Es poco frecuente ver a un cardenal celebrando un funeral por la mamá, pero en este caso hemos podido ver a uno, y nada más ni nada menos que al cardenal secretario de Estado, el número 2 del Vaticano, celebrando el funeral por su propia madre. Pasando a informaciones de la Iglesia, esta semana pasada fue llevado a la cárcel un cristiano no católico, pero cristiano irlandés, Enoch Burke. Este hombre, un profesor joven irlandés, se ha opuesto a usar los pronombres de la ideología de género. Como ustedes sabrán, los pronombres personales para dirigirnos a las personas, si son hombres es él y si son mujeres es ella. La ideología de género no solamente propugna una aberración semántica, sintáctica, gramatical, lingüística, como usar un pronombre nuevo, sino que además ahora busca penalizar a quien no lo usa. Y en este caso, este profesor, Enoch Burke, fue penalizado por no dirigirse a sus alumnos con el pronombre de la ideología de género en neutro. Este profesor se ha opuesto, ha seguido asistiendo a la iglesia, a la escuela donde sigue siendo profesor, y la policía irlandesa recientemente ha ido a apresarlo para meterlo a la cárcel. El profesor Enoch ya había pasado 400 días en la cárcel, ha pagado no pocos miles de euros en multas, y otra vez regresa a la cárcel debido a la persecución del arco iris. En Nigeria, los obispos nigerianos han hecho en su reciente conferencia anual, asamblea plenaria, una de las declaraciones más fuertes manifestada como preocupación, y me refiero a la denuncia de que muchos sacerdotes, lo cual no solamente aplicaría a Nigeria, pero en este caso ha tocado a la Iglesia Católica en Nigeria, están dedicando cada vez más a sus apostolados o ministerios personales, más que aquello a lo que están obligados, que es la atención pastoral de las personas en las parroquias, si son sacerdotes diocesanos, o en los ministerios o apostolados institucionales de sus congregaciones. Los obispos lo han puesto de manifiesto como una denuncia, también como una llamada de atención, y también han denunciado el mal uso que algunos sacerdotes realizan sobre las redes sociales. Por otra parte, la semana pasada hemos sabido de una nueva iglesia, en este caso en Saint-Omer, en Francia, que ha sido incendiada a propósito. Francia es el país donde más iglesias son quemadas a propósito, y donde quienes incendian estas iglesias no terminan en la cárcel. En este caso, la persona que quemó en particular esta iglesia en Saint-Omer ha sido apresado gracias a que tenía un historial de haber quemado otras 9. Se trata de una iglesia antigua que supone un patrimonio cultural, artístico muy importante para Francia, y que usualmente quedan simplemente como constancia de que algo sucedió. En este caso se ha apresado al culpable, y veremos en las próximas semanas qué sanción se le da. Finalmente, para terminar, el conflicto en Gaza sigue en curso. Como ustedes sabrán, en Gaza hay una parroquia católica, la parroquia de la Sagrada Familia, atendida por un sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, y donde hay varias congregaciones de religiosas, entre ellas monjas del Verbo Encarnado y misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta. Uno de los retos más importantes a casi un año del estallido de esta guerra y de la siguiente ocupación israelí, los bombardeos, es la poliomielitis y las infecciones que hay entre la población, especialmente entre los niños. La Iglesia Católica, a través de la Asociación Caritas, que es la fundación de la Iglesia Católica para la Caridad, tiene un programa, un proyecto de vacunación para
para evitar que la poliomielitis, por ejemplo, arraigue entre la población infantil, y esto comenzará en los próximos días, gracias a que se han logrado una pausa para una asistencia humanitaria en el campo precisamente sanitario. Estas son las noticias que les ofrecemos esta semana desde la ciudad de Roma. La próxima semana podremos profundizar un poquito más en la visita del Papa a los últimos 2 países, Singapur y Timor del Este. Les saludo muy cordialmente desde Roma y que el Señor les bendiga. Hasta luego. Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica.